Doctores, tengan muy buenas noches. ¿Me escuchan? Por el chat, por favor. Sí se escucha, sí se escucha. Muy bien, Buenas noches. genial, doctores. Buenas noches. Doctora, no se le escucha. Buenas noches. Ahora, ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ya. Sí, sí se escucha. Ya. ¿Aló? Doctora, no se le escucha. Nuevamente, no se le escucha. No se le escucha, doctora. ¿ya? ¿Ahora? Ahora Sí. sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. A ver, doctores, nuevamente me vuelvo a presentar por tercera vez. Por favor, tratar de conversar por inbox o chatear por el tema del Messenger para que me puedan oír todos. Nuevamente me vuelvo a presentar. Soy la doctora Escalante Vélez. En esta oportunidad soy coordinadora de los diplomados de ortodoncia. Voy a hablar un poco de lo que es la institución, el Instituto Latinoamericano de Especialización Profesional. Viene brindando capacitaciones y formaciones al odontólogo de las diversas especialidades, de lo que viene a ser endodoncia, ortodoncia, lo que viene a ser rehabilitación, estética restauradora, etcétera. ¿Para qué? Para ayudar al profesional para que pueda exigirse en el tema de sus técnicas y perfeccionarlas. Hoy en día, lamentablemente, la coyuntura que estamos viviendo o los momentos difíciles que hoy en día estamos pasando, se ha visto en la necesidad de poder capacitar al profesional odontólogo de esta manera, virtualmente. Anteriormente, el instituto, ¿cómo brindaba el tema de las capacitaciones? De manera presencial, dando las 8 horas, ¿no? Brindando las 8 horas de manera teórico, práctico y clínico, para perfeccionar la técnica del odontólogo en las diversas especialidades. Hoy en día estamos presentando el tema de los diplomados de manera virtual, como podrán ver en el fanpage, los diplomados que se está brindando por 6 meses de las diversas especialidades, nuevamente vuelvo a reiterar, de lo que viene a ser endodoncia, ortodoncia, con la doctora hoy en día que se va a presentar, la doctora Katy Acevedo. Voy a hablar también de ella, de la doctora, de su vasta experiencia a nivel nacional e internacional y cómo es que se formó y todas esas técnicas que ella ha ido en el transcurso del tiempo adquiriendo, poder ayudarles a ustedes y también perfeccionar las técnicas. Y todos esos secretos o esos tips que va a brindar la doctora, también lo van a adquirir dentro del diplomado de ortodoncia que ella también va a dictar. Ahora voy a dar pase a la doctora Katy Acevedo. Por favor, Katy, doctora. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, sí se le escucha, doctora. Ah, qué bueno. Muy bien. Doctora Escalante. Dígame, doctora, le escucho, perfecto. Ah, bueno, primero, buenas noches con todos. Agradecer al instituto por la invitación para dictar este tema que es tan controversial. Ya llevo tiempo con ellos realizando el diplomado de ortodoncia básica en diferentes puntos del país. Y nada, más bien agradecer a todos los que están conectados y que se den un tiempo para poder escucharme con este tema de cierre de espacios.
Uy, uy, uy. ¿Aló? Sí se le Doctora, escucha, ¿se le doctora. escucha, doctora? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve muy bien, Sí, sí se claro. ve. Ya, muy bien. Cualquier consulta o duda, pueden hacer sus preguntas al final. Ay, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Doctora. A ver, de nuevo, las preguntas, las preguntas que quisieran realizar las pueden escribir al inbox y al final ya las voy a responder al final más o menos como 5 a 10 minutos para poder resolver todas sus dudas, ¿sí? Genial, doctora, no se preocupe. Empecemos. Gracias. Muy bien. Como todos saben, este tipo de tratamiento del cierre de espacio es uno de los procesos más desafiantes en ortodoncia. Tanto la extracción dental como la distalización de las molares, la expansión de los arcos y la reducción interproximal, y entre otras cosas, han sido parte del arsenal de ortodoncia para corregir esta maloclusión y permitir lo que es la ganancia del espacio dental. Entonces, ¿quién no ha tenido problemas con el cierre de espacio? La verdad, que levante la mano y yo soy la primerita en levantar la mano. Me ha pasado muchas cosas en el cierre de espacio y generalmente es por la falta de conocimiento en la biomecánica que uno va a escoger. Es por eso de que cuando uno escoge un tipo de biomecánica para el cierre de espacio, tiene que estar seguro de cómo funciona. Muchas veces yo puedo ver en un libro, puedo ver en un artículo o puedo verlo tal vez de una conferencia, alguna biomecánica que me interesa, pero si yo no conozco bien cómo ha funcionado en realidad ese tipo de biomecánica para el cierre de espacio, muchas veces no voy a obtener un resultado adecuado y al final voy a tener una maloclusión inadecuada en el paciente. Es por eso de que cuando uno va a entrar a esta etapa de cierre de espacio, es muy importante que conozcan muy bien la biomecánica para que ustedes tengan que escoger algo que lo manejen. Entonces, como ven, el cierre de espacio, en algunos artículos mencionan diferentes objetivos y hay que tener diferentes objetivos con este cierre de espacio. Primero es tener un control diferencial del cierre de espacio y el anclaje. Es muy importante que ustedes conozcan qué tipo de anclaje van a utilizar en el cierre de espacio y este anclaje lo tienen que, digamos, iniciar. Es desde el inicio, desde el diagnóstico. Cuando uno realiza su diagnóstico en el tratamiento de ortodoncia, ustedes ya tienen que saber cuál es el tipo de cierre de espacio que van a realizar. Lo que no necesitamos es una cooperación mínima del paciente, o sea, una cooperación mínima del paciente porque en realidad el cierre de espacio tiene que ser manejado por el ortodoncista, porque es una biomecánica, vamos a aplicar un tipo de fuerza, voy a aplicar un aditamento en la cual yo tengo que controlarlo. No lo puedo dejar al paciente que lo pueda utilizar o reutilizarlo, ¿no? Eso no lo puedo realizar. Tengo que tener un control en la inclinación axial generalmente de los incisivos, porque cuando uno hace un cierre de espacio de una forma inadecuada, lo que generalmente sucede es una palatinización y extrusión de los incisivos. Entonces, eso es muy importante controlarlo. Pero en realidad a mí me ha pasado, pero eso no significa de que no pueda solucionarlo, que sí se puede, sino que siempre durante el cierre de espacio nosotros tenemos que estar pendiente de cómo se está generando ese cierre de espacio, de una forma adecuada o de una forma inadecuada.
Hay que tener el control de rotaciones y el ancho del arco. Generalmente, cuando uno realiza el cierre de espacio en un arco pesado, como un 0,19 por 0,25 de acero, entonces lo que hace el ortodoncista común cambia cadena, cambia el resorte, pero nunca se da el tiempo, hay veces, de sacar el arco, limpiarlo, reconformarlo de nuevo y de nuevo colocarlo. Entonces, ¿por qué? Cuando uno no hace este tipo de cambios con el arco o de conformar de nuevo el arco se deforma y ahí tenemos problemas en el ancho del arco. Es muy importante la respuesta biológica óptima porque si yo aplico una demasiada fuerza para hacer mi cierre de espacio, no voy a generar esta fuerza, porque internamente, ¿qué voy a generar? Voy a generar necrosis, voy a parar este cierre de espacio y no voy a poder realizar este movimiento adecuado. Y por último, una conveniencia al operador. Uno tiene que escoger la biomecánica que en realidad conoce, que sabe, que lo puede manejar para que más adelante no tenga problemas. Todos podemos buscar diferentes biomecánicas que uno en realidad conoce, que ha escuchado, que ha visto, que mejor le parece, pero es importante que ustedes deben de escoger una biomecánica que generalmente conocen muy bien y puedan tener al final resultados óptimos. Entonces, cuando ustedes ven cómo funciona este tipo de cierre de espacio, cuando uno aplica una fuerza a lo que es a nivel del bracket, lo que yo voy a generar es una rotación, porque todos conocemos que un diente o un grupo de dientes tiene un centro de resistencia. ¿Qué es centro de resistencia? Es un punto en el cual yo paso una fuerza y el diente se mueve en cuerpo entero. Pero ¿qué pasa cuando yo hago mi cierre de espacio? Yo voy a aplicar una fuerza a nivel del bracket, ¿sí? Entonces, yo ya tengo una fuerza aplicando a nivel del bracket, tengo una distancia, yo voy a generar un momento y este momento se convierte en lo que es en una rotación. Voy a tener un momento en una rotación. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder realizar este movimiento? Necesito colocar lo que es, necesito colocar un arco pesado, necesito colocar, se va a generar un antimomento entre el alambre y el slot del bracket. ¿Para qué? Para contrarrestar este momento que se ha generado y poder obtener el resultado del movimiento. Entonces es así que tenemos las diferentes fuerzas, los diferentes momentos, una relación momento-fuerza. Y esto me va a dar también a la presencia de diferentes movimientos, como cuáles. Tenemos el movimiento incontrolado, el movimiento controlado, el movimiento de cuerpo entero, que es lo que yo necesito en mi cierre de espacio, el movimiento radicular. Entonces, esto va a depender. Este tipo de movimientos va a depender de qué? De la ubicación del centro de rotación, ¿no? Y del centro de resistencia. Entonces, el centro de rotación para los diferentes tipos de movimiento va a variar. Si se dan cuenta, la flecha roja viene a ser la fuerza. ¿Dónde vamos a aplicar la fuerza? A nivel del bracket. Entonces, si nosotros aplicamos la fuerza a nivel de bracket, siempre vamos a tener esta rotación, un momento, la cual se va a generar. Entonces, yo siempre necesito contrarrestar ese momento para poder así tener un resultado adecuado y un movimiento adecuado. Al inicio del tratamiento de ortodoncia, que es la etapa de alineamiento y nivelación, ¿necesito un control? No, necesito movimientos incontrolados porque ahí es donde se están generando, los dientes se están acomodando y quieren colocarse en el arco. Conforme voy pasando mi secuencia de arcos, desde los arcos más delgados a los arcos más gruesos, voy a aumentar el calibre del alambre y eso me va a llevar allá a un movimiento más controlado. Cuando quiero un movimiento en cuerpo entero, cuando voy a hacer mi cierre de espacio. Siempre tengo que controlar el cierre de espacio con un arco pesado.
O sea, si yo voy a hacer el cierre de espacio, tiene que ser con un arco de acero de 19 por 25, siempre y cuando es una técnica, por ejemplo, de cierre de espacio con fricción. Entonces, es importante el manejo del arco que ustedes van a realizar, porque de esa forma voy a controlar las inclinaciones axiales que se puedan generar. Cuando yo realizo este cierre de espacio, ¿no? Cuando hago mi cierre de espacio, tengo dos zonas, una zona activa y una zona reactiva. Entonces, cuando se realiza la fuerza, voy a aplicar la fuerza a nivel del bracket, se va a generar diferentes momentos, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. ¿Qué es lo que yo quiero generalmente? Hay veces quiero aumentar el anclaje en el sector posterior para mover el sector anterior. Entonces, de todas maneras, al presentarse estos diferentes momentos, también se van a presentar fuerzas extrusivas. Entonces, por eso es que tengo que tener mucho cuidado cuando hago mi cierre de espacios, porque no solamente es que se van a juntar los dientes o el sector anterior y posterior, sino que también puedo generar este tipo de fuerzas extrusivas en el sector anterior o en el sector posterior, dependiendo de cómo es el momento, dependiendo de cómo se generan los momentos, voy a tener este tipo de fuerzas verticales. Entonces es muy importante controlar durante mi cierre de espacio de una forma adecuada para evitar este tipo de fuerzas. Entonces, cuando uno hace el cierre de espacio y ve que se están extruyendo los incisivos superiores o se están palatinizando, entonces algo está fallando, algo está mal. Entonces yo me detengo, pienso bien, veo bien la biomecánica que estoy aplicando, algo estoy aplicando mal. Entonces, para ver que yo tengo que ver que este sector con el otro sector se cierre de una forma paralela, porque lo que generalmente sucede es que estas piezas se inclinan, se juntan a nivel de las coronas y tenemos, no hay un paralelismo radicular durante el cierre de espacio. Entonces, de ahí se producen las recidivas, cuando ya uno retira los brackets y se ve después de un tiempo, no sé, 2 semanas, 3 semanas, uno puede ver que se han abierto pequeños espacios entre la zona de extracción. Cuando esto sucede es porque no he llevado de una forma adecuada mi cierre de espacio. Entonces, eso es muy importante que tenemos que evitar. El cierre de espacio lo podemos hacer de diferentes formas. Uno que puede ser con deslizamiento o con fricción y el otro sin deslizamiento o sin fricción. Entonces, el cierre de espacio con fricción es cuando los dientes se van a mover sobre un arco. Yo puedo colocar un resorte, puedo colocar una cadena para poder realizar un tipo de fuerza y generar este cierre de espacio. Puedo realizar sin deslizamiento, sin fricción, y esto se va a deber al uso de arcos con un tipo de anzas para poder generar este cierre. ¿Cuál funciona mejor o no? En realidad, los dos funcionan muy bien, siempre y cuando uno maneje muy bien aquí el anclaje. Es perfecto este cierre de espacio. Y aquí, siempre y cuando uno maneje muy bien las activaciones Gable o las preactivaciones que tiene que realizar en este arco, funciona muy bien también. Entonces, por eso que es importante, cuando uno escoge un tipo de cierre de espacio, necesita saber muy bien cuál es la biomecánica. También yo he visto o lo he realizado, es el tipo de cierre de espacio en un tiempo o en 2 tiempos. ¿Cuándo es un tiempo? Cuando yo hago la extracción y voy a hacer el cierre de espacio de los 6 dientes anteriores contra el sector posterior, ¿no? Dependiendo de hacia dónde yo quiero mover. En 2 tiempos es cuando yo realizo primero la pequeña distalización del canino y luego los 4 incisivos. ¿Cuál es mejor o no? En realidad, hay algunos estudios que mencionan de que es indistinto, que no hay ninguna diferencia, y otros que cuando yo realizo en 2 tiempos, es mayor tiempo del tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿cuál escoger uno o el otro? Depende del operador. Yo puedo escoger, por ejemplo, en 2 tiempos, siempre y cuando tengo un apiñamiento severo y quiero distalizar un poco los caninos para evitar que se vestibularicen dependiendo del tipo de brackets que voy a utilizar. Entonces, puedo realizar tal vez en 2 tiempos, o si no,
hago la extracción, alineo y nivelo, coloco los mis arcos y hago mis ganchos crimpables y hago mi cierre de espacio en un solo tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de cierre de espacio que voy a utilizar, entonces voy a escoger estos dos. A la vez, tanto en un tiempo o en dos tiempos, puede ser con fricción o sin fricción. Con fricción, el alambre, como ya les he mencionado, los dientes van a correr sobre el alambre y la posición del bracket el control al movimiento. Y los que son sin fricción, el control se da en el lanza. Entonces, en el lanza se da el control y el sistema de fuerzas es conocido. No hay una disipación de fuerzas por la fricción en este caso, que es sin fricción. Para los que, bueno, para refrescarnos un poquito, ¿qué es fricción? La fricción es la fuerza que se va a retardar o resiste el movimiento en dos superficies que están en contacto. Esto también se puede deber a lo que es, si se aumenta o no la fricción, es, por ejemplo, el tipo de material del bracket, el tipo de material del alambre, el tipo de ligadura también con que se va a realizar. También se puede deber a la presencia de saliva, a la presencia de sarro. Entonces, todas esas cosas son los que pueden alterar lo que es la fricción. Nosotros, los ortodoncistas, hemos prácticamente batallado con esto de la fricción porque en algunas circunstancias sí necesitamos fricción y en otras no. Entonces, es por eso que es muy importante manejar muy bien cuándo yo necesito fricción y cuándo no. Cuando yo hago mi cierre de espacio con fricción, ¿qué es lo que generalmente hago? ¿No? Coloco mi arco, tiene que ser un arco pesado, un arco de acero 19 por 25, que es lo más adecuado. Hay otras prescripciones, como por ejemplo el del CCO, en la cual utiliza arcos para hacer un tipo de cierre C, arcos como el 21 por 25, que son arcos muy, muy pesados porque quieren tener un mayor anclaje en el sector anterior. Entonces, siempre, si ustedes ven la literatura, MBT, Roth, Edwise, CCO, entonces depende de los tipos de brackets, ya sea autoligantes o los convencionales. Y si uno lee y ve todo acerca del cierre de espacio, la mayoría lo hace en un arco de acero 19 por 25. Dependiendo de la biomecánica, estoy hablando en cierre de espacio con fricción. Entonces, ¿por qué hacen con un arco pesado el cierre de espacio? Para poder controlar las inclinaciones que se van a generar. Recuerden que nosotros no estamos pasando la fuerza por el centro de resistencia. El centro de resistencia en este grupo del sector anterior se encuentra a distal del canino, entonces, y a nivel, a nivel del sector posterior, en una sola molar se encuentra en la furca, pero a nivel de todo este grupo, de esta biomecánica, el centro de resistencia se va a encontrar entre las premolares. Entonces, cuando yo voy a producir una fuerza con un aditamento, esta fuerza no va a pasar por el centro de resistencia. Si pasa por debajo del centro de resistencia, me va a dar lo que es un momento en sentido horario. ¿Qué es lo que sucede en sentido horario? Se van a extruir y se van a palatinizar los incisivos. Entonces, por eso es muy importante que cuando yo hago mi cierre de espacio con fricción, tiene que ser con un arco de acero 19 por 25 para poder controlar esto. ¿Qué más? Es muy importante que ustedes controlen lo que es la fuerza. Yo puedo utilizar acá cadena, puedo utilizar un resorte, pero ¿cuál es lo mejor? Cuando uno utiliza una cadena, la cadena es un elastómero en la cual la fuerza que yo voy a colocar se va a degradar el 50% a las 24 horas. Entonces la fuerza que yo coloco al inicio, después de 2 o 3 días ya no va a ser la misma. En cambio, un resorte, la fuerza me va a mantener todo el tiempo, este tipo de la fuerza que voy a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para hacer mi cierre de espacio? Necesito fuerzas ligeras y constantes. Entonces, necesito una fuerza adecuada. No puedo compro mi resorte, que puede ser de resorte de 5, de 7, de 9 milímetros, y lo coloco de extremo a extremo. Entonces, sin medir la fuerza.
Entonces, ¿qué es lo que ahí me produce? Entonces, al generar demasiada fuerza, no voy a permitir que los dientes o los grupos de dientes realicen un movimiento adecuado a nivel intercelular. Entonces no voy a generar, no le voy a dar opción a que se produzca todo este proceso de reabsorción y aposición. Entonces no le voy a dar esa opción. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? A que esto, ¿no? En el sector anterior, se extruya, se palatinice, se incline a nivel de las coronas y se genere un cierre de espacio automáticamente rápido, pero a expensas de la inclinación de las coronas. Eso es lo que yo no deseo. Entonces, por eso es que es muy importante conocer la biomecánica, la fuerza, el tipo de arco que voy a colocar. Si yo quiero contrarrestar esta palatinización en el sector anterior, yo puedo incorporar en el arco un torque resistente, es un doblez en el alambre, en la cual me va a ayudar a mantener la inclinación de estos incisivos, porque yo necesito que estos incisivos se tienen que retraer, o sea, tienen que llevarse hacia atrás en una posición adecuada. Siempre si se están palatinizando, eso me va a impedir a que se continúe el cierre de espacio. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería esto, ¿no? Colocar ganchos a nivel de centro de resistencia, tanto en el sector posterior y sector anterior, y realizar mi cierre de espacio. ¿Se puede realizar eso? En realidad es muy difícil, porque exactamente no sabemos dónde se encuentra, no tenemos una idea, la literatura nos dice, ya, se encuentra a una distancia del canino hacia arriba, entonces igual a nivel de la molar, pero nunca nos dice exactamente, o sea, nosotros nos podemos aproximar al centro de resistencia. Que estemos exactamente ahí, no. Entonces, pero eso, ¿qué nos ayuda? Si nosotros nos aproximamos al centro de resistencia, vamos a tener mayor control. ¿Cómo me podría aproximar? Tal vez puedo colocar un mini implante y de esa forma yo puedo llegar la fuerza hasta ese nivel. El colocar ganchos crimpables muy altos también incomoda al paciente porque daña la mucosa, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quisiera aplicar este tipo de biomecánica. Cuando uno realiza el cierre de espacio sin fricción, es lo que uno va a utilizar lo que es un tipo de ansa. El tipo de ansa que va a utilizar para este cierre de espacio, hay diferentes ansas. Uno en realidad, cuando tiene mayor cantidad de doblez o helicoides, nos va a dar mayor control, son menos, no se deforman menos, se deforma menos, que al que sea un tipo de ansa muy simple, ¿no? Entonces, el de realizar un arco con un tipo de ansa, no es que solamente yo voy a hacer mi cierre de espacio, le voy a colocar este tipo de ansa y lo voy a activar y voy a esperar a que se haga mi cierre de espacio, sino que en este tipo de ansa yo tengo que incorporar algunos dobleces gable, que son las activaciones tanto en el sector anterior o en el sector posterior, dependiendo de cómo voy a hacer mi cierre de espacio. Entonces, no es tan sencillo que solamente le tengo que colocar, sino que yo voy a colocar este arco, este tipo de arco o este tipo de ansa, pero tiene que ser incorporado con los dobleces o preactivaciones adecuadas. Cuando realizo este cierre de espacio, ¿no? Con este tipo de cierre de espacio sin fricción, solamente el hecho de colocar el ansa más hacia el sector anterior o más hacia el sector posterior me va a aumentar este tipo de momento. Entonces, es importante saber dónde hay que colocar este tipo de ansa. Entonces, el hecho de colocarlo del centro, ya sea 1 milímetro hacia atrás o 1 milímetro hacia adelante, ya estamos generando lo que es mayor aumento de momento. ¿Qué significa mayor aumento del momento en un área? Me significa mayor anclaje. Entonces, si yo quiero realizar todo el sector anterior, quiero mover hacia el sector posterior, entonces tal vez yo necesitaría tener mayor anclaje en el sector posterior
porque de ahí es donde yo necesito aumentar este anclaje, porque si no voy a provocar que la pérdida de anclaje del sector posterior. Entonces, si yo quiero que no se mueva el sector posterior y estoy realizando mi cierre de espacio, al contrario, voy a generar mi pérdida de anclaje y posiblemente termine con una relación canina de clase 2, termine con una relación molar de clase 2, después de generar todo el espacio, o sea, de realizar el cierre de espacio. Entonces, por eso es que es muy importante conocer bien este tipo de biomecánicas. Tenemos otros diferentes tipos de ANSAs. Tenemos el ANSA en T, en la cual funcionan muy bien este tipo de ANSAs, y también depende del material que se van a confeccionar estas ANSAs, porque hay veces, para poder mejorar la carga de flexión de este tipo de arcos, son confeccionados a veces en lo que es en un tipo de aleación de beta titanio, que nos va a dar mayor control en el cierre del espacio, y también vamos a poder activarlo de mayor cantidad. El hecho de que sea confeccionado en un alambre de acero, esto genera mucha fuerza. Ahora, uno piensa a veces de que si yo le aplico demasiada fuerza, voy a acelerar mi cierre de espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá yo le aplico, le coloco una cadena, un resorte, o activo mi ANSA, y al mes siguiente no veo ningún cambio. Pero el ortodoncista desesperado, que me ha pasado, a mí también, dice, uy, no se cerró ni 1 milímetro, no se movió nada. Ah, ya, le aplico más fuerza. Entonces, mi cadena que tenía 5 eslabones le pongo en 4. O mi resorte que estaba poquito estirado, ahora lo estiro más. Entonces, o mi activación de ANSA, que lo activé en 1 milímetro, que es el adecuado, le activo 2 milímetros. Entonces, hay veces uno comete ese error de activarlo demasiado al mes siguiente o al siguiente control, porque hay veces no ve ningún cambio, pero entonces en realidad uno tiene que dejar de que se vea la reacción. ¿De qué depende? Uy, depende de muchos factores. Depende de si está bien alineado, depende, por ejemplo, de la edad del paciente, depende del biotipo del paciente, depende de la aleación que uno ha utilizado. Entonces, depende de muchos factores de que se pueda realizar el movimiento. Entonces, yo les aconsejo que uno no se desesperen cuando realice el cierre de espacio. Muchas veces nos dejamos llevar por el mismo paciente, porque el paciente está impaciente. Doctora, se me ve este espacio, ¿cuándo se va a cerrar? Entonces uno dice, uy, no, sí. Entonces el paciente está desesperado y uno dice, no, le aplicamos más fuerza. Entonces, cuando uno aplica también demasiada fuerza a nivel celular, no le damos ese tiempo de reparación. Al contrario, se genera necrosis internamente. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se genera necrosis, no se mueve nada. ¿Por qué? Vienen otras células, los macrófagos, para poder eliminar todo lo que se ha producido de la necrosis, y de nuevo vienen los osteoblastos, los osteoclastos, para poder generar este movimiento. Entonces, si yo genero en cada activación necrosis, necrosis, nunca se va a mover. O sea, no voy a ver ese tipo de movimiento. ¿Qué movimiento deseo? Movimiento en cuerpo entero. Ese es mi objetivo, el movimiento en cuerpo entero. Entonces, lo que voy a generar es una inclinación de las coronas. Por ejemplo, dependiendo de dónde voy a colocar el ANSA, en el medio, en el sector anterior o posterior, voy a generar diferentes cierres de espacios, ¿no? Si lo coloco en el medio, posiblemente voy a hacer mi cierre de espacio 50-50, o si lo coloco en el sector posterior anterior, voy a mesializar, como por ejemplo en este ejemplo, ¿no? Mesializo la molar y ya genero mi cierre de espacio adecuadamente. Tenemos diferentes ANSAs, por supuesto, para diferentes situaciones, tanto solo para retracción de caninos, para hacer mi cierre de espacio en el sector de masa, de los 6 dientes anteriores, para los 4 incisivos. En realidad, tenemos diferentes ANSAs. Lo más importante que es conocer cómo lo activo.
¿no? ¿Cuánto tengo que aplicar aquí, en el brazo anterior, en la activación anterior, en la activación posterior? Entonces, ¿cuántos grados le tengo que dar? Y estos grados va a variar. Ya, si utilizo, por ejemplo, un alambre de acero, un TMA, entonces esto va a variar dependiendo del tipo de material, dependiendo del diseño de mi anza. Entonces, si yo, por ejemplo, un anza en T, voy a, durante mi confección de mi anza, me he pasado 2 o 3 milímetros para hacer la configuración. Entonces, el hecho de haber aumentado, disminuido el diseño de un tipo de anza me va a cambiar todo lo que es el panorama de la biomecánica, la relación de las fuerzas y momentos, todo se va a alterar. Entonces, por eso es muy importante de que uno cuando confecciona un anza tiene que hacerlo de una forma precisa. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a generar la cantidad de fuerza. Y también la activación. Si uno me dice, ya lo tengo que activar 1 milímetro, es 1 milímetro. Si lo voy a activar 2, entonces dependiendo también de cómo uno lo activa, es donde yo voy a tener buenos resultados para el cierre de espacio. Es muy importante conocer algunos determinantes del cierre de espacio. ¿Qué significa? O sea, factores que me va a ayudar a determinar cómo va a ser mi cierre de espacio, cómo lo tengo que realizar. Tenemos un apiñamiento, dependiendo del tipo de apiñamiento, de un anclaje, de la inclinación de los incisivos, de cómo está mi línea media y cómo está mi dimensión vertical de mi paciente. Entonces, si yo veo un tipo de paciente con un apiñamiento severo, entonces yo tengo que pensar en cómo voy a hacer mi cierre de espacio. Tal vez lo haga en 2 tiempos o lo haga en un solo tiempo. Es muy importante que ustedes decidan desde el inicio. Si yo viene este paciente a mi consulta, le hago todo el proceso de diagnóstico y ahí yo tengo que decidir cómo voy a hacer mi cierre de espacio. Si veo a nivel posterior, tengo una relación molar de clase 1 y aquí también, entonces yo tengo que conservar esa relación molar y mi objetivo es llegar a una relación canina de clase 1. Entonces, y además, miren, tengo la desviación de la línea media también. Entonces, yo tengo que ver que durante mi cierre de espacio, ¿qué tengo que lograr? Relación molar de clase 1, relación canina de clase 1 y línea media, ¿cierto? Entonces, ese es mi objetivo cuando yo tengo un paciente con apiñamiento severo y me viene con estas condiciones. Entonces, yo tengo que pensar cómo voy a hacer mi cierre de espacio. Puede venir otro tipo de pacientes, por ejemplo, distinto. Este tipo de paciente se ve a la vista que tiene una protrusión de los incisivos superiores e inferiores, porque ven claramente, aquí se ve la vestibularización de los incisivos. El paciente no tiene un incisivo lateral, pero tiene a nivel del sector posterior, tiene aparentemente un buen anclaje. Entonces, una buena relación, perdón. Entonces, lo que yo tengo que pensar en este paciente, tengo que ver cómo voy a realizar mi anclaje para no alterar este sector posterior. ¿Qué me ha pasado? A mí me ha pasado pérdida de anclaje, me ha pasado que se ha abierto la mordida en el sector posterior, me ha pasado que se ha desviado más la línea media. Entonces, cosas que en realidad pueden suceder durante este cierre de espacio. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo le coloqué a mi paciente un tipo de resorte y el paciente se fue de viaje. Cuando regresa, o ¿qué pasa? Doctora, se me salió el resorte del lado izquierdo, lo perdí, no vino a su cita un mes, 2 meses, entonces se mueve solamente un lado y se desvía la línea media. Entonces, cosas así que pueden suceder durante el cierre de espacio. Yo siempre recomiendo de que uno tiene que estar controlando muy bien el cierre de espacio. Entonces, cuando viene el paciente, no es solamente cambiarle la cadenita o el resorte y ya, o activarle un tipo de ansa, sino que es muy importante que ustedes controlen. Si mi paciente vino y mi objetivo final de mi tratamiento, que es que mi paciente se llegue a una relación molar de clase 1, entonces yo tengo que ver que durante mi cierre de espacio tiene que seguir en clase 1. Si mi objetivo es si mi relación canina está en clase 1,
Entonces, yo tengo que, durante mi cierre de espacio, tiene que estar en clase 1. Si está en clase 2, tengo que lograr que llegue a clase 1 durante mi cierre de espacio. Y la línea media también. O sea, entonces yo tengo que controlar 3 cosas. Como siempre les he dicho a mis estudiantes, yo durante mi cierre de espacio, ¿qué es lo que veo en mi paciente? Ah, ya, línea media, relación canina y relación molar. Si todo está yendo ok, si está todo yendo bien, entonces continúo mi cierre de espacio. Si yo veo alguna alteración en alguno de estos ítems, entonces digo, paro, veo y veo bien qué es lo que está fallando. Algo está fallando, algo está pasando, ¿por qué no estoy controlando bien el anclaje, no estoy controlando tal vez la fuerza? Y eso es lo que me está produciendo que se muevan de una forma inadecuada. Pacientes que acuden como por ejemplo con un apiñamiento severo, un tipo de discrepancia severa. Entonces es importante decidir también qué tipo de cierre de espacio voy a realizar desde el inicio, ¿no? Tal vez dependiendo del tipo de brackets que voy a colocar, solamente puedo realizarlo en 2 tiempos, distalizo primero el canino y luego los 4, hasta que ya pueda liberar un poco el apiñamiento. Si no, voy a colocar un tipo de bracket como los autoligantes, un tipo de arcos como los centaloids, los adecuados, ¿no? Un nititérmico. Entonces, depende de lo que yo voy a utilizar, tengo que ver cómo voy a manejar este tipo de paciente. El anclaje. Este anclaje, ¿qué viene a hacer? Es una resistencia que ofrece uno o más dientes. Yo puedo tener diferentes tipos de anclaje en la cual me ayuda a mantener el sector posterior, dependiendo de cómo voy a hacer mi cierre de anclaje. Entonces, este es un tipo de anclaje. Yo lo he hecho en la universidad. Es un ATP más un botón de NAS. Esto me ayuda a que el sector posterior no se mueva, pero después cuando voy a hacer mi cierre de espacio, tengo que retirar el botón de NAS. Puedo colocar un ATP fijo, un ATP removible, me agrega un poco de anclaje en el sector posterior. Ojo, no estoy diciendo de que si yo coloco mi ATP no se va a mover la molar. Falso, sí se mueve, que se mueve y se mueve. Entonces yo puedo aumentar el anclaje del sector posterior, pero no me asegura que mi ATP no me va a mover, no se va a mover la molar. No, sí se mueve. Entonces tengo que ayudar a aumentar el anclaje en el sector posterior. ¿Cómo aumento el anclaje? Ya, agrego una banda con un tubo o solo un tubo en la segunda molar. Agrego unidades a nivel posterior para poder aumentar el anclaje. ¿Cómo aumento el anclaje en el sector posterior? Le puedo agregar un aditamento como un ATP o un ATP. El arco lingual también me ayuda a tener mayor anclaje, pero es durante el alineamiento y nivelación o si quiero distalizar tal vez el canino. Pero si yo voy a hacer mi cierre de espacio de 6, no voy a poder. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Retirar mi arco lingual, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo estos 6 dientes se van hacia atrás? No se van a ir. Entonces, yo retiro mi arco lingual para hacer mi cierre de espacio. Este arco lingual me va a ayudar a evitar que durante el alineamiento y nivelación no se mueva la molar, o también puedo utilizarlo si en caso voy a distalizar un poco el canino, ¿no? Para eso. Pero si yo voy a hacer el cierre de espacio de los 6, no, lo tengo que retirar. ¿Cómo aumento otro el anclaje? Puedo utilizar mini implantes. ¿Cómo aumento? Puedo utilizar mini placas o un arco extraoral. Entonces, yo tengo que pensar, si no quiero mover el sector posterior, ¿cómo voy a aumentar el anclaje? Puedo tener diferentes métodos, como ustedes están viendo. Entonces, la idea es saber dónde tengo que aumentar el anclaje y cómo lo tengo que aumentar el anclaje. El doctor Barstone menciona 3 tipos de anclaje. El grupo A, grupo B o el grupo C. Esto todos lo conocen. Y estoy segura que todos lo conocen esto. Entonces, el cierre de espacio, en función al anclaje que voy a aplicar, como por ejemplo el grupo A, es cuando yo voy a realizar, a mover todo el sector anterior hacia atrás, ¿no? Entonces, ese es mi anclaje tipo A. ¿Pero qué significa anclaje tipo A? Que tengo que aumentar el anclaje en el sector posterior.
en el sector posterior, para luego mover los 6 dientes hacia la parte posterior. Entonces, ese es mi anclaje tipo A. Entonces yo tengo que pensar, ¿será suficiente un ATP? ¿Será suficiente colocar una banda o un tubo en la segunda molar? Si quiero un anclaje máximo en el sector posterior, no. Generalmente si yo quiero que no se mueva nada, porque en realidad, si ven, el doctor Barston menciona que hay una pérdida de un tercio, del 25% en los diferentes tipos de anclaje. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucho voces? ¿Están escuchando? Sí se escucha, sí se escucha. Ah, ya, ok. Entonces, cuando yo hago mi cierre de espacio, muchas veces cuando quiero un anclaje máximo, voy a tener que necesitar un mini implante tal vez, si no quiero que se mueva este sector posterior. Entonces tengo que pensar, ¿quiero un anclaje máximo en el sector posterior? O tal vez sí necesito esta pérdida del 25%. Entonces necesito saber eso desde el inicio. Mi paciente, por ejemplo, ella viene al tratamiento de ortodoncia, pero ella ya recibió tratamiento previo anterior, viene por un retratamiento. Cuando le hacen el tratamiento, la dejan de esta forma, como la ven aquí. Entonces, ella menciona que no le sugirieron extracciones y prácticamente, si se dan cuenta, todos los incisivos superiores e inferiores están vestibularizados. Yo sé que hay algunas técnicas en las cuales a veces no realizan extracciones o necesitan más expansión. Entonces, hay casos y casos que a veces uno sí amerita realizar extracción. Entonces, es muy importante evaluar todo esto. No solamente evaluar dientes, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar a mi paciente. Si ustedes se dan cuenta, es un paciente biprotrusa. Entonces, es muy importante evaluar todo el rostro, hacer un buen diagnóstico para poder determinar si en realidad el paciente necesita una extracción o no. Entonces, en este caso, si uno ve cómo está la inclinación de los incisivos, obvio que sí necesitaba realizarse extracciones. Entonces, ¿por qué? Porque esto afecta a nivel periodontal. Se ha comprobado que a nivel de los incisivos inferiores, imagínense, solamente tenemos 1 milímetro de hueso, tanto a nivel vestibular como a nivel lingual, que podría variar, pero entonces imagínense esa cantidad de soporte óseo a nivel vestibular que tenemos acá, con estos incisivos, si yo le mando una tomografía, acá yo no encuentro hueso, ¿no? Entonces, es muy importante ponerse en la posición del paciente para que uno pueda sentir y ver cómo podemos trabajar de esta forma, ¿no? Alterando, provocando y alterando más que nada todo aquí el tejido, el soporte óseo, la estética del paciente. Entonces, lo que uno debería es hacer un buen diagnóstico para poder evitar este tipo de problemas. Entonces, a ella se le indicó las extracciones asimétricas. Si se dan cuenta, a ella le falta un incisivo lateral. Entonces, se decidió, se le indicó, por ejemplo, que podríamos extraer un premolar, distalizar el canino y podría colocarse un implante dental. O la otra idea es que el canino sea reemplazado como un incisivo lateral y el premolar como un canino. Entonces, ella decidió esa opción porque no quería un implante más costo, ya tenía su segundo tratamiento de ortodoncia, entonces como que ella decidió, no, doctora, yo prefiero más bien que el canino se transforme en un incisivo lateral. Entonces, se realizó las extracciones asimétricas, tanto en el lado izquierdo, solamente la extracción de la primera premolar, y abajo las extracciones de las ambas primeras premolares. Entonces, lo que sí es importante que ustedes realicen es alinear y nivelar
de una forma adecuada. Yo estoy convencida de que todos los pasos de ortodoncia, o sea, todas las etapas del tratamiento de ortodoncia son importantes. El alineamiento y nivelación, el cierre de espacio, la etapa de acabado e intercupidación, hasta la etapa de contención es importante, porque si uno no hace bien la primera etapa, obvio que la segunda etapa no va a resultar de una forma adecuada. Entonces, yo me tengo que dar el tiempo necesario para poder alinear bien este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué más? Es muy importante que los planos, tanto el plano superior e inferior, el plano oclusal, esté paralelo, ¿no? Si yo veo estos gráficos, ¿no? Si yo veo aquí, en la parte inferior, digo, oye, pero acá no está plano, ¿no? Entonces, yo tengo que darle tiempo a que los arcos, hoy en día tenemos, infinidad de aleaciones de los arcos, en las cuales nos dan ventajas a nosotros de poder generar este tipo de movimientos con una fuerza ligera y constante. Entonces, lo que yo necesito es darle tiempo al arco, sacarle provecho al arco. Si yo voy a utilizar un arco nititérmico, un arco centaloide, un arco... Entonces, necesito aprovechar ese tipo de aleación, porque les contaré que antes, hace mucho tiempo, no existía el niti, entonces todo era alambre de acero. El alambre 12 de acero, 14 de acero, entonces imagínense que todo era acero, pero con la llegada del niti, maravilloso, ¿cierto? Todos se emocionan con el niti. ¿Qué hacen? Niti, 12, 14, todo es niti. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de los niti, porque el niti genera la ampliación de los arcos. Ahora, si ustedes se han puesto a pensar, los niti vienen por tallas. Los arcos en realidad vienen por tallas, talla small, medium y large. Entonces, lo que pasa es que acá al Perú no llega el small. Entonces, uno tiene que escoger un tipo de arco para cada paciente. Es lo ideal. Si ustedes comparan los diferentes tipos de arcos de niti de una casa dental o de una marca en específica, se van a dar cuenta que hay arcos de niti que son bien grandes. Entonces, si uno coloca un arco niti, esto se va a ampliar el arco o va a vestibularizar los incisivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta la utilización de los arcos niti. O sea, no es solamente todo es niti, sino que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de niti voy a utilizar, con qué tamaño de arco voy a utilizar. Entonces, lo más importante cuando yo hago mi cierre de espacio, o antes de empezar mi cierre de espacio, alineo y nivelo. Tengo que tener un alineamiento adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué arco? Yo generalmente llego hasta un arco 19 por 25. En este caso, en este paciente, como yo veía que el sector posterior estaba en una relación molar de clase 1, decidí agregarle mini implantes. ¿Por qué? Para poderme ayudar a mantener mi anclaje posterior. ¿Pudo haber colocado un ATP, un arco lingual? Sí, porque si se dan cuenta, es un caso de mi paciente hace muchos años, de ahora. Entonces, inicié distalizando primero los caninos, porque en este sector, si se dan cuenta, todo el sector tenía la línea media desviada hacia el lado derecho. Entonces, empecé a distalizar primero el canino y luego los 4 incisivos. ¿Pude haberlo hecho distinto? Por supuesto. ¿Pude haber manejado, si estaba con un mini tornillo, un mini implante, pude haber manejado o mover los 5, 1, 2, claro, los 5 piezas? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero en ese momento, mi opción fue hacerlo en etapas, o sea, primero el canino y los 4 incisivos. Porque yo creo que hay veces uno se siente más segura, hay veces, ¿no? Yo digo, ya mejor me aseguro primero, distalizo uno y luego los 4, ¿no? Uno a veces piensa eso en asegurarse. Entonces, cuando ya realicé la distalización de los caninos, realicé la distalización de los 4 incisivos, pero siempre traté de llegar, ¿no? La fuerza a nivel del centro de resistencia de tanto del sector anterior. ¿Para qué? Para poder generar este movimiento en cuerpo entero, ¿no? Que eso es lo ideal en realidad. Siempre ustedes cuando hagan los controles de su cierre de espacio, retiren el arco, límpienlo, verifiquen que no se haya deformado tanto superior como inferior, y luego colóquenlo y luego
reactivan de nuevo, o sea, pueden colocar cadenas, pueden colocar resortes. Entonces, hay veces cuando uno ve toda esta aparatología, ¿no? Amarrado, veo las cadenas, veo el arco, hay veces uno dice, ay, no, ya le cambio solo la cadena, ¿no? Oye, paciente viene a la cita, ya, sí, le cambiamos la cadena y ya está, ya te cambié, ya te hice tu control. Entonces, lo digo porque a mí, yo lo he hecho en realidad, entonces, pero ¿qué es lo que he visto con el tiempo? Que con el tiempo se deforma el arco. O sea, con el tiempo se deforma el arco, con el tiempo veo de que ya se está produciendo la mordida abierta, ya se está generando lo que es la mordida cruzada a nivel posterior. Entonces digo, no, entonces estoy haciendo malas cosas. Entonces me doy el tiempo de sacar el arco, limpiar el arco, conformar tanto el superior como el inferior y luego colocarlo y de nuevo activarlo, para que de esta forma, cuando ya llego a completar todo mi cierre de espacio, ya, tengo buenos resultados. Línea media adecuada, caninos en clase 1, relaciones molares en clase 1, que es lo ideal. Al canino se le realizó un pequeño desgaste para poder transformarlo más o menos a lo incisivo lateral, que posteriormente la paciente tenía que colocarse tal vez una resina o una carilla. En realidad eso ya depende del paciente. Hay veces el colocar el canino en la posición del incisivo lateral nos trae muchos problemas porque el canino tiene una raíz muy prominente, ¿no? En este caso no se le nota mucho, ¿no? Aquí, si se dan cuenta acá, no se le nota mucho, pero hay veces en otros pacientes sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando queremos optar por esta opción de dejar el canino como el incisivo lateral, que puede generarse esta protrusión de la raíz del canino. Le cambié los tubos para poder mejorar bien el acople en el sector posterior a tubos de adhesivos. Es muy importante que ustedes también realicen, le tomen previamente, cuando ya finalizan el cierre de espacio, le tomen una radiografía panorámica para ver el paralelismo radicular. Eso lo vamos a ver también más adelante. En mi paciente, también que viene por el tratamiento de ortodoncia, pero en este caso él viene porque hace mucho tiempo le hicieron las extracciones solo de arriba, y quería empezar un tratamiento, pero lo dejó ahí y le faltaba que le realizan las extracciones de abajo, ¿no? Él menciona, entonces él viene de esta forma, con una mordida de vis a vis, relaciones caninas de clase 3, ¿no? Entonces, y él acude a que se le pueda mejorar, más que nada él venía para mejorar lo que es la mordida, porque él veía que se estaban desgastando los dientes anteriores, ¿no? Entonces eso le incomodaba más al paciente. Tenemos el arco superior, el arco inferior, y decidimos realizar las extracciones inferiores en las primeras premolares. Entonces, igual, lo más importante es cumplir con todas las etapas del tratamiento de ortodoncia de una forma adecuada. En este caso, el paciente optó por quería braques estéticos. Estos son los braques cerámicos. ¿Cuál es lo inconveniente que yo he tenido? Con los tipos de brackets estéticos? Bueno, uno, que si se desprende no lo puedo pegar el mismo porque la malla es muy especial en los brackets estéticos, entonces tal vez tengo que cambiar a uno nuevo. Entonces, eso a veces el paciente le incomoda, no quiere y uno tiene que asumirlo. Entonces, previamente se le tiene que conversar con el paciente. 2, al ser brackets estéticos aumenta la fricción entre el bracket y el alambre. Entonces hay que tener mucho cuidado si yo quiero realizar movimientos, ¿no? Si quiero hacer el cierre de espacio, esto va a tardar un poco más porque va a generar una mayor fricción entre estas dos superficies. Lo voy a explicar lo más simple. Por ejemplo, el bracket microscópicamente, el bracket estético tiene como púas. Y cuando yo coloco mi alambre de acero, esto está enganchándose en esa parte y no me deja que el diente se mueva. En cambio, si yo realizo una aleación de bracket metálico con alambre de acero, entonces sí voy a tener un buen movimiento. Ahora, eso no significa que no podamos colocar un bracket estético, por supuesto que sí. O sea, hay una infinidad de brackets estéticos. Tenemos los cerámicos, tenemos los zafiros, tenemos los autoligantes estéticos. Entonces,
lo más importante es que ustedes sepan de cómo tienen que manejar este tipo de brackets durante el cierre de espacio. Por ejemplo, si yo le coloco un tipo de ansa y aplico demasiada fuerza, hay veces se puede fracturar las aletas tanto de los caninos como los laterales, que sí, que me ha pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los brackets estéticos porque al aplicar algún tipo de fuerza, alguna activación, se pueden fracturar las aletitas. Entonces, el hecho de que ya tenga un bracket con una fractura en una aleta, entonces ya la biomecánica cambia automáticamente. Con él, por ejemplo, opté en realizar el cierre de espacio convencional sin mini implantes, le coloqué el resorte hasta la primera molar porque yo quería un anclaje en realidad 50-50, porque si se dan cuenta le he colocado bandas hasta la segunda molar. Me gusta colocar a todos los pacientes bandas hasta las segundas molares para mejorar, nivelar el plano de oclusión. Lo he colocado desde el inicio. Desde el inicio del tratamiento, si se puede, porque hay segundas molares, hay veces lingualizadas o si no inclinadas, en la cual tiene que optar por otro tratamiento previo, entonces no he podido colocarlo, pero si se puede desde el inicio colocar banda y tubo o solamente tubo, como uno prefiere, yo lo hago desde el inicio. Entonces me gusta colocar banda y tubo o tubo solo desde el inicio del tratamiento. Alineo y nivelo de una forma adecuada, trato de ver de que todo esté plano, o sea, los arcos, tanto el superior e inferior, los arcos 19x25 que estén totalmente paralelos, que eso me va a dar una seguridad de tener durante el cierre de espacio. Cuando yo coloco, por ejemplo, puedo colocar una cadena, un resorte, ya les había comentado de que el resorte, la cadena, pierde la fuerza, ¿no? Entonces, lo más ideal, en realidad, es el resorte. Pero cuando ya coloquen cadena o resorte, uno tiene que medir ¿qué cosa? Tiene que medir la fuerza. No puedo colocarlo, digamos, a ver, al ojo. No lo puedo colocar de esa forma. No puedo, no sé, tantear, ver cuántos eslabones o estiro el resorte y digo, sí, esto va a dar. No, en biomecánica, en ortodoncia es muy importante la cantidad de fuerza que va a aplicar. Porque yo tengo que saber, si voy a realizar el cierre de espacio en masa en el sector anterior, yo tengo que aplicar una fuerza de 150 gramos aproximadamente, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, mi aliado para poder medir este tipo de fuerzas es el dinamómetro. Entonces, por eso es muy importante que tenemos que medir la fuerza para poder obtener un movimiento adecuado. Ni mucha fuerza, ni poca fuerza. Entonces, es una fuerza adecuada. ¿De qué va a variar de que yo aplique un poco más de fuerza? Hay otros autores que mencionan hasta 250. Eso va a depender del biotipo del paciente, de la edad del paciente, ¿no? Entonces, pacientes jóvenes no voy a aplicarle, no sé, pues 250 gramos de fuerza, ¿no? Entonces tengo que ver bien cuánto de fuerza tengo que aplicar en ese rango. Entonces, para poder, desde ahí, el paciente se fue de viaje, vino, sin un tubo en este lado, vino con las cadenas totalmente, bueno, y le tomé como llegó, entonces como ven, ahí se ha generado su cierre de espacio de una forma adecuada como uno quiere, ¿no? Cuando hago mi cierre de espacio tipo B, lo que yo quiero hacer es un cierre de espacio 50-50. Quiero mover el sector anterior hacia atrás y el sector posterior hacia adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos algunas cosas más, una vestibularización de los incisivos laterales, palatinización de los incisivos centrales, una mordida cruzada a nivel posterior unilateral. Realizamos tiene arcos cuadrados en el superior, en el inferior ovalado, y realizamos las extracciones en los 4 premolares. Le colocamos un ATP para poder mejorar esta mordida cruzada, que en realidad sí nos ayudó bastante al activar este tipo de ATP, y empezamos el cierre de espacio. Como es 50-50, yo voy a colocar mi gancho crimpable entre el lateral y el canino, y voy a colocar mi cadenita desde el gancho crimpable hasta la primera molar, porque yo voy a
a realizar mi cierre de espacio 50-50. O sea, yo quiero que este sector se vaya hacia atrás y el sector posterior hacia adelante para generar mi cierre de espacio. En realidad vi que mejor, lo cambié a resortes porque siempre tengo la opción de que, siempre pienso que en realidad el resorte me da una mejor ventaja, la fuerza es más constante, en cambio la cadena la tengo que cambiar cada 3 semanas, entonces esto no me ayuda mucho. El resorte siempre va a actuar durante el tiempo de lo que se va el paciente hasta su regreso. Ahora, recuerden que tenemos diferentes tipos de resorte. Hay resortes de Centaloy, o sea, resortes que tienen memoria. O sea, ¿qué significa? Todo lo que yo lo estiro, o sea, hay resortes de 150, hasta de 50 gramos, de 100, de 150, de 200, de 250, 300, los cuales uno lo puede estirar todo lo que quiera y le da esa cantidad de fuerza. Los vende una casa comercial, el que quiera saber me pregunta, y este tipo de resortes yo lo puedo colocar y lo puedo estirar, ¿no? Desde aquí hasta la parte de la molar y me da una fuerza constante de 150, por ejemplo, si yo escojo que es de punto amarillo. Pero si no tengo la opción de este tipo de resortes de Centaloy, puedo tener los resortes de Niti. El resorte de Niti, al contrario, si yo lo estiro un cierto tamaño, me va a dar una fuerza. Si lo sigo estirando más, me va a aumentar la fuerza. Entonces, si se dan cuenta, ven aquí, el resorte está estirado desde el tubo de la molar hasta cierta parte y luego tiene alambre de ligadura. Entonces, ¿por qué? Porque hasta este punto me está dando 150. Entonces, ¿qué hago? Como si yo lo estiro hasta este gancho crimpable, me va a dar más de 150. Entonces, lo que yo hago, lo que yo hago es colocar un alambre, una extensión de alambre para poder llegar hasta el gancho crimpable, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no, porque posiblemente es un resorte más grande, ¿no? Porque hay de diferentes tamaños también. Entonces, me ha dado toda esta cantidad, 150. En cambio, acá abajo no. Si se dan cuenta, mira, he aumentado y aquí también. Entonces, es importante que ustedes controlen la cantidad de fuerza durante el cierre de espacio. El tipo C es cuando yo quiero llevar todo el sector posterior hacia adelante, ¿no? Entonces, quiero mesializar todo el sector posterior. En realidad, yo lo hago uno por uno, individual. Yo quiero tal vez mesializar el sector posterior en un tipo de perfil recto, muevo primero el premolar y luego primero la molar. Previamente alineo y nivelo, ¿no? Porque eso es indispensable para poder llegar a un arco pesado. Mi paciente, por ejemplo, acude porque no le gustaba los espacios a nivel posterior. Entonces le habían realizado extracciones de las primeras molares por problemas de caries, entonces él quería que se le realice este cierre de espacio, ¿no? O sea, quería cerrar este espacio. Entonces, igual se le da la opción de, no, tal vez quisieras implantes, porque no sé, ¿no? Y él decía, no, yo quiero arreglarme todo, mejorar el apiñamiento ligero que tengo acá, quiero cerrar este espacio, pero no quiero nada de algún aditamento que sea artificial, ¿no? No quiero nada de eso. Entonces, decidimos igual hacer el cierre de espacio, alineamos y nivelamos, utilicé brackets convencionales en este caso, pero, por ejemplo, yo puedo haber cerrado también este cierre de espacio, siempre amarrando de premolar a premolar. Si yo amarro este sector de premolar a premolar, voy a tener un mayor anclaje, o sea, lo voy a transformar en una sola unidad y mover la molar solito. Pero para asegurarme, le coloqué un mini implante a cada lado y realicé un anclaje indirecto para poder evitar que se mueva en el sector a nivel de estos premolares. Entonces, de esa forma realicé la mesialización de la molar, siempre con un arco pesado de alambre de 19 por 25, ¿no? Para poder controlar la rotación de las piezas, ¿no? Igual aquí y aquí está, ¿no? Entonces ya hemos cerrado, hemos mesializado las molares. Con respecto a la inclinación de los incisivos, es muy importante
por ejemplo, conocer cómo es el perfil facial de los pacientes. Entonces, por ejemplo, este es un perfil ortognático, este es un perfil birretruso y este es un perfil biprotruso. Entonces, de acuerdo al tipo de perfil que presenta mi paciente, voy a escoger el anclaje, ¿no? Si, por ejemplo, si mi paciente es biprotruso, ¿voy a escoger un anclaje tipo B? No, ¿cierto? Porque yo tendría que mejorar su perfil, entonces tendría que escoger un anclaje tipo A. Tengo que evitar que se mueva el sector posterior y poder retruir todo el sector anterior. Pero entonces, si yo ya decido que desde el inicio es un anclaje tipo A, tengo que ver la forma. Coloco banda en segunda molar, coloco ATP, coloco mini implante, o sea, la forma de cómo aumentar el anclaje posterior. Si es un paciente birretruso y es con apiñamiento y tengo que hacerle extracciones sí o sí, ya lo hago extracciones, posiblemente escojo ya no el premolar, la primera premolar, sino escojo la segunda. ¿Por qué? Porque tal vez voy a hacer mi cierre de espacio tipo C. Voy a mover todo el sector posterior hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad tengo que ver. Depende de mi tipo de perfil de mi paciente, cómo voy a escoger mi cierre de espacio. Si es un espacio o un perfil ortognático, o sea, de forma adecuada, tal vez mi cierre de espacio 50-50 me va a ir muy bien. Y, por ejemplo, la línea media es importante saber o determinar bien hacia dónde está desviado la línea media, porque de esa forma yo voy a aplicar solamente tal vez la fuerza hacia un lado y poder mejorar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la paciente tiene la desviación de la línea media hacia el lado derecho, ¿no? Con un apiñamiento, en la cual se decide también realizar las extracciones. En este caso utilizamos un mini implante para poder mover solo ese sector de este lado al lado derecho, para poder distalizar y poder permitir que se pueda vestibularizar el incisivo lateral. Alineamos y nivelamos, igual colocamos en el lado izquierdo los mini tornillos para poder generar el cierre de espacio. Entonces le colocamos resortes, si se dan cuenta igual del mini tornillo, al resorte hay una cantidad de alambre ligadura porque recuerden que también tiene que ser medido la fuerza para poder generar un movimiento adecuado. ¿Por qué los ganchos grandes? Porque me acerco más al centro de resistencia y si utilizo mi implante mejor, ¿no? Para que pueda tener mayor control. Y en pacientes que tienen alterado la dimensión vertical, como por ejemplo estos de mordida profunda o de mordida abierta, es importante primero lo que es su mejorar esta dimensión vertical, ¿no? Entonces, si yo antes alineo y nivelo, pero primero tengo que ver cuál es el problema, por qué mi paciente tiene esta mordida profunda, qué es lo que tengo que hacer. Ya, primero tengo que intruir, ¿no? Tal vez el sector superior o el sector inferior, pero uno de los dos tengo que intruir. Entonces, primero tengo que alinear y nivelar, tengo que intruir, entonces tengo que mejorar mis planos para poder empezar mi cierre de espacio. Lo mismo sucede con un tipo de mordidas abiertas. Primero tengo que mejorar su dimensión vertical para luego empezar mi cierre de espacio. No lo puedo hacer de esta forma. Si mi paciente tiene una mordida abierta y quiero hacer mi cierre de espacio, no voy a poder obtener un buen resultado. ¿Qué es lo que generalmente sucede cuando yo aplico mucha fuerza? No aplico un arco adecuado. Generalmente se produce este efecto que yo estoy seguro que todos lo conocen, que es el efecto de montaña rusa, ¿no? Entonces, que el aumento de la curva de Spee porque se inclina el sector de las coronas y tengo un espacio a nivel de las raíces, no tengo un paralelismo radicular. ¿Esto qué me genera? A la larga me genera la reapertura de los espacios, me genera una recidiva en mi tratamiento de ortodoncia y por ende desconfianza de mi paciente hacia mi persona porque el paciente menciona, pero ¿por qué se me abrieron los espacios? ¿No? Entonces es muy importante que tienen que saber. Mi paciente Vanessa, de 27 años, acude también a la consulta porque igual quiso hacerse tratamiento de ortodoncia hace tiempo, se les trajeron las primeras superiores de arriba y abajo no le realizaron ninguna extracción.
En este caso decidimos realizar las extracciones abajo de las primeras premolares. Se le indicó que se le realice la extracción de las terceras molares, que le faltaba. Se hace un diagnóstico adecuado de este tipo de pacientes. Generalmente realizo el montaje de cada paciente para ver cuál es la discrepancia entre relación céntrica, entre MIC y relación céntrica, porque hay muchos pacientes que se ha visto hoy en día que hay una discrepancia, ¿no? Entonces hay veces cuando uno el paciente acude a la consulta con una mordida y después alinea y nivela, y ve que se convierte en clase 2 de clase 1, entonces es muy importante que verificar este tipo de mordida. Alineamos y nivelamos, colocamos un tipo de brackets autoligantes estéticos, igual hacemos la secuencia del tipo de la filosofía que uno va a escoger. En este caso son los brackets de CCO, entonces realizamos el alineamiento y nivelación. Llegamos, lo ideal siempre es llegar hasta un arco de acero 19 por 25, y en este caso utilizamos mini implantes para hacer el cierre de espacio de los 6 dientes anteriores, ¿no? Entonces, igual siempre trato de que sean ganchos largos para poder llegar al centro de resistencia. Le coloqué los resortes, controlando la cantidad de fuerza de 150 a cada lado, y siempre como veo, ¿no? Si uno ve este tipo de situación, ¿no? Todavía la línea media no está centrada, acá tengo un espacio, entonces siempre antes de empezar el acabado e intercuspidación, lograr bien un cierre de espacio con unas posiciones adecuadas, o ver cómo se puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que yo generalmente realizo a los pacientes? Es una panorámica después del cierre de espacio. ¿Por qué? Porque en este tipo de panorámicas voy a ver cómo está el paralelismo de cada pieza dentaria. Voy a ver cómo se encuentran las coronas, los rebordes marginales, y a la vez de colocar un modelo, a la vez también de tomar un modelo para poder ver cómo se encuentra este tipo, o sea, las relaciones, los rebordes marginales de cada uno en el sector posterior. Si yo viera, por ejemplo, aquí seguramente ya se le cambia, lo que hacemos es un repegado de bracket a las piezas que no veo, o sea, que veo que no hay un paralelismo radicular. Entonces, es importante que ustedes también lo hagan para que cuando ya pasen a la etapa de acabada intercuspidación y por último contención, no haya ese problema de espacios que se abran cuando le retiran los brackets. En mi otro, ¿qué pasó? En mi otro paciente, Jordi acude a la clínica por presentar una mordida profunda. Ay, se fue la imagen. Una mordida profunda, en el caso de él es un paciente con un problema esquelético muy marcado. Se le indica en realidad extracciones solamente en el sector superior. Aparte tiene lo que es la segunda molar se encontraba impactada, se le realizan las extracciones de las terceras molares, se realiza igual la evaluación, el diagnóstico, el montaje del paciente, y empezamos a lo que es el alineamiento y nivelación. En este caso utilicé, no sé si alguien lo conoce, son los brackets de Andrews. Si que no me equivoco es un T3. Entonces, realizo el alineamiento y nivelación, tanto en el sector primero arriba, luego hago lo que es una biomecánica para poder hacer una retrusión y a la vez también una intrusión. Entonces, para poder mejorar lo que es la mordida profunda de mi paciente. Lo hago con resortes, poco a poco veo que va mejorando, le coloco unos topes a nivel posterior para poder evitar que haya un contacto a nivel de la segunda molar, porque me botaba demasiado el tubo, entonces le aumento el tope para poder
mejorar este cierre de espacio. De ahí le quito los mini tornillos porque ya en realidad ya había cumplido con lo que es el cierre de espacio, solamente acá me faltaba un poco, ¿no? Y en mi paciente, si es que vemos, ya se cumplió lo que es la etapa del cierre de espacio, y en este caso ya también se le manda que se haga su panorámica para ver el paralelismo radicular, ¿no? Entonces, si ven ahí el antes y después durante la sonrisa, es importante evaluar cuando se hace intrusiones la sonrisa del paciente para ver qué tanto mejora o no, o dónde vamos a hacer la intrusión. Por último, tenemos a mi paciente Enrique. Enrique viene también por un tratamiento, un retratamiento. Él acude así a la consulta porque veía que no veía mejora en lo que es con respecto a la desviación de la línea media. Esto es tal cual como llegó a la clínica. Se ve una desviación de la línea media, ¿no? Este lado, y también la relación canina de clase 2, ¿no? Le habían hecho extracciones en este caso, le habían colocado un ATP. Entonces, igual le hacemos todo el diagnóstico, le realizamos el montaje para ver cómo estaba la mordida, verificamos, esa es la panorámica que nos trae el paciente para ver la evaluación, y decidimos colocarle braquias autoligantes, ¿no? En este caso, como está desviado la línea media y tengo que mover todo el sector superior hacia el lado izquierdo, entonces decidimos colocarle un mini tornillo y un resorte para poder mover en grupo, ¿no? Todos los 4 incisivos. Conforme fue pasando lo que es el tratamiento, vi la necesidad de solamente cambiarlo al canino, porque vi que ya no había mucho espacio, entonces solamente el canino para poder mejorar lo que es la relación canina de clase 1. Vi que se logró tanto en la relación molar derecha-izquierda en las relaciones caninas, y se le envía también a que se evalúe la radiografía panorámica para ver si hay algún problema con el paralelismo radicular. Le retiramos los brackets y así es como quedó. Él quedó más satisfecho con su tratamiento porque en realidad le fastidiaba o le molestaba lo que es su desviación de la línea media, ¿no? Y ahí está el paciente. Tanto sus fotos frontales y extraorales. Muy bien, bueno, sé que debe haber muchas dudas en realidad, y además el tiempo creo que me he pasado, y es un tema bastante amplio. He tratado de correr bastante porque uno cuando habla acerca de cierre de espacio, hay veces tiene muchas dudas en las diferentes biomecánicas que va a utilizar. Entonces, lo que yo generalmente, yo les recomiendo es que uno escoja la biomecánica que más maneja en realidad, o sea, que más lo domina, para que de esa forma no tengan problemas durante el cierre de espacio. Y siempre tiene que controlar, o sea, controlan la fuerza, tienen que controlar el tipo de arco que van a utilizar, si hay algún aditamento que van a implementar. Hoy en día los mini implantes están para que nos puedan facilitar el tratamiento de ortodoncia, para evitar tener efectos colaterales durante los movimientos. Entonces es importante que ustedes también vean la forma de cómo minimizar estos efectos que se generan durante el cierre de espacio. Si ustedes ven que ya se profundizó la mordida, entonces paren, ¿no? Paren, y ¿qué hacen? No, retiren el arco y le pueden colocar un torque activo para mejorar esa inclinación de los incisivos superiores. Hasta que se mejore esa inclinación, de ahí recién vuelven a comenzar su cierre de espacio. Eso va a demorar 1 o 2 meses
se tendrá que demorar lo necesario para que ustedes de nuevo vuelvan a empezar su cierre de espacio. El tiempo que dura un cierre de espacio es variable, depende de la edad del paciente, depende del biotipo del paciente. Entonces, hay veces el paciente es el que nos, en realidad, está preocupado porque no se genera este cierre de espacio, pero hay que darle tiempo. Por eso de que hay veces uno se desespera y aumenta la cantidad de fuerza y uno cree que yo aumentando la fuerza le aumento, ya 150 no me funciona, ah no, entonces la doctora se equivocó, me dijo mal, entonces le aumento a 200, no, 250, entonces piensen de que eso no es la solución, o hay trabas, tal vez no está bien alineado y nivelado, entonces tengo una pieza extruida que cuando quiero hacer mi cierre de espacio está como punto de contacto, entonces uno tiene que evaluar bien. Traten de que cuando hagan la primera etapa de alineamiento y nivelación, todos los rebordes marginales tienen que estar a la misma altura. Si yo veo que desde el inicio he pegado mal mi bracket, entonces paro, despego, desprendo y de nuevo lo vuelvo a pegar. Entonces, la idea es de que cuando ya culminen su alineamiento y nivelación, todos los rebordes marginales tienen que estar casi a la misma altura para que cuando ustedes hagan su cierre de espacio no haya ninguna interferencia. La inclinación de los incisivos también es muy importante que ustedes manejen, porque ahí es donde se produce la mayor alteración. ¿Por qué? Por la configuración de las raíces o la pérdida de anclaje a nivel posterior. ¿A quién no se le ha perdido, o sea, ha tenido pérdida de anclaje? En realidad, esos son los factores que uno tiene que tener en cuenta. Si ustedes ven que se está perdiendo el anclaje, entonces paren, o sea, y pónganse a pensar, a meditar y a ver qué es lo que está fallando. Si está demasiada fuerza o el arco no es adecuado o lo ha activado demasiado. Entonces vean la forma de mejorar esa situación. Porque cuando ya se cierra todos los espacios y ha quedado en relación molar clase 2 o relación canina de clase 2, ahí viene el problema. ¿Y cómo lo soluciono? ¿No? Ahí viene el problema. Entonces, por eso es muy importante que ustedes manejen bien esos aspectos durante el cierre de espacio. Sé que en realidad el tiempo es muy corto, me hubiera gustado enseñarle otras cosas más con respecto a los cierres de espacio con fricción, sin fricción, pero yo sé que va a haber otra oportunidad en la cual yo pueda explicar tal vez un tema específico que ustedes quisieran y yo lo puedo dictar libremente. La verdad que a mí me gusta este tipo de enseñanzas, por eso que yo les invito a que ustedes se animen a lo que es el diplomado de ortodoncia básica. Lo que yo hago es en realidad todo, primero un diagnóstico general para que el estudiante sepa el diagnóstico de su paciente y por ende el plan de tratamiento. Con esas dos herramientas uno puede comenzar lo que es el tratamiento de ortodoncia. En realidad es muy importante lo que es el diagnóstico. Hablamos de historia clínica, hablamos de análisis facial, hablamos de cefalometrías, hablamos del plan de tratamiento, de la planificación. Entonces, todos esos aspectos hablamos en el diplomado. Una vez que el estudiante sepa planificar, o sea, diagnosticar y planificar el tratamiento, entonces de ahí nos vamos a lo que es en la práctica. Sé que con esta situación es un poco más complicado, ya no las voy a poder estar ahí enseñándolos presencialmente, pero en la realidad lo podemos manejar de otra forma. Hoy en día la plataforma virtual va a ser nuestra herramienta de trabajo, pero eso no significa que no lo podamos realizar. Al contrario, tenemos que seguir esforzándonos en aprender día a día cualquier tipo de tema con respecto a que si les gusta el tratamiento, ortodoncia, ¿no? Entonces es importante que ustedes continúen con este tipo de adquirir conocimientos. Cualquier conferencia, en realidad, leer un libro, leer un artículo, escuchar a alguien que habla, entonces uno aprende, yo estoy segura, siempre uno aprende algo. Hablamos de los tipos de maloclusiones y es importante también el manejo de un tipo DON. ¿Por qué? Porque yo estoy en realidad
así segura, que si uno practica primero en el tipodón, cómo es el pegado de brackets, cómo es la secuencia de arco. Entonces, yo estoy segura de que cuando ya va hacia el paciente, ya lo va a hacer de una forma distinta, ¿no? Entonces, porque ahí tiene que ver cómo es colocar el arco, cómo tengo que pegar un bracket, una banda, un tubo. Entonces, con la práctica uno va a mejorar y poco a poco va a llegar al paciente. Entonces, en este diplomado, mi estudiante me tiene que saber muy bien el diagnóstico, su plan de tratamiento de su paciente, y de ahí vamos a la práctica para poder indicarles cómo tienen que manejar lo que es el pegado, la secuencia de arcos, al final su acabado, intercubidación y su contención. Entonces, la realidad, este diplomado trato de que sea todo completo. Me gusta dar todo así, todos los tips. Me gusta enseñarles todo acerca del tratamiento de ortodoncia básica, porque en realidad es grande, es bastante lo que es ortodoncia, y que hay veces nos falta el tiempo. Pero yo sé que muchos se van a animar, espero que se animen varios en seguir este diplomado. Gracias a todos por escucharme, seguro me han escuchado por ahí unos gallos, mil disculpas, y cualquier consulta o duda los vamos a resolver ahorita. Muchas gracias a todos. Doctora, ahí comienzan las preguntas, doctora Katy. Ya, a ver. A ver, la primera pregunta de la doctora Carla Torres dice: los brackets estéticos, su tratamiento es más largo que los convencionales, ya que no podemos generar la misma fuerza. En realidad sí es un poco más largo. Es que hay veces, hay estudios en los cuales mencionan que depende del tipo de brackets estéticos. Hay convencionales y hay autoligantes. Entonces, en realidad depende del tipo de bracket que yo voy a escoger. Si es un convencional, sí se va a alargar el tiempo de tratamiento. Sí, y me ha pasado. O sea, ¿a qué alargarse? Me refiero que durante el cierre de espacio no voy a conseguir este cierre de espacio adecuado, o sea, que yo veo cuando se genera con los brackets metálicos. Entonces, por eso es de que tengo que explicar al paciente de que posiblemente con unos brackets estéticos se va a alargar un poco más el tratamiento de ortodoncia, siempre en cuando es con extracciones, ¿no? Doctora, otra pregunta de parte del doctor Álvaro. ¿Cuánto tiempo demora en mesializar una molar? Muy buena pregunta. En realidad, a ver, uno va a depender, por ejemplo, de la edad del paciente. ¿Por qué de la edad del paciente? Porque el tipo de hueso, ¿cierto? Va a depender si es en el sector superior o en el sector inferior. Recuerden que en el sector superior tenemos un hueso más esponjoso y entonces el diente se va a mover más fácil. En el sector inferior el hueso es más compacto, va a tener mayor dificultad en moverse. Yo calculo así, más o menos unos 7 a 8 meses aproximadamente para mesializar una molar. Si es en pacientes jóvenes, en realidad va a ser menos, o si es en el sector superior, va a ser menos también, ¿no? Entonces, recuerden de que cuando uno quiere mesializar una molar, tiene que pensar, o sea, es arriba, es en el maxilar inferior, es en el maxilar superior, entonces, ¿qué biomecánica voy a utilizar? Voy a utilizar resorte, cadena o un mini tornillo. Entonces, o tal vez coloco un mini tornillo con un brazo de extensión para colocar la fuerza casi al centro de resistencia de la molar, que sería lo más adecuado. De esa forma mejoro mi movimiento y puedo reducir el tiempo. Porque si no lo coloco de una forma adecuada, generalmente a veces no lo voy a poder mover. Y lo que yo hago también cuando realizo una mesialización de la molar, trato de aplicar una fuerza tanto por vestibular como lingual o palatino. Puedo colocar botones linguales adhesivos en la zona de la molar y en la zona del premolar previamente con un anclaje en el sector anterior para poder mover, o sea, generar ambas fuerzas, a vestibular y a lingual. Mi pregunta sería, doctora, ¿y le aplico la misma fuerza que a vestibular y a lingual? No, ya tendría que disminuir, ¿no? Entonces, aproximadamente para mesializar una molar es como 120 gramos, de 100 a 120 gramos. Entonces, tendría que aplicar 60 vestibular y 60 lingual o palatino. Entonces, es muy importante que midan la cantidad de fuerza que ustedes van a realizar para mover
premolares, caninos, molares o los 4 incisivos, ¿no? Es importante eso. Doctora, una última pregunta de parte del doctor Juan. Nos comenta si se desprende el braque por varias veces, ¿cuál sería su solución? Depende de qué tipo de bracket, metálico o estético. Si es estético, si se desprende una sola vez, yo recomiendo que hay que cambiar a uno nuevo. Si es metálico, yo le doy hasta máximo 2 veces. Ahora, a ver, es importante que cuando se desprenda el bracket metálico, sea convencional o autoligante, es importante arenarlo, ¿no? O sea, realizar, eliminar toda la resina de la malla, y después es arenar la superficie de la base del bracket. El realizar el arenado me ayuda a tener mayor adhesión a la superficie del diente. Entonces, por eso que es muy importante que lo arenen. Después de eso, si después de eso se desprende otra vez el bracket, creo yo que hay que cambiar a uno nuevo. Ahora, depende del tipo de brackets. Hay brackets y brackets, ¿no? Hay brackets de marcas muy, digamos, económicas, y hay brackets muy caros. Entonces, si ustedes comparan, ¿no? Cómo es la malla de un bracket muy económico, entonces es muy diferente a la malla de otro bracket, porque los otros brackets son a láser, tienen mayor adhesión cuando uno se aplica a la superficie. Entonces, si tengo un bracket no muy caro y lo voy a arenar, tal vez se me va a desprender por el tipo de malla, entonces mejor sería cambiar a uno nuevo, ¿no? Entonces depende de qué bracket está utilizando. Doctora, la última pregunta dice, si durante el tratamiento se produce una mordida cruzada, ¿cuál sería la solución? Si se produce la mordida cruzada en el sector posterior, en realidad hay que ver por qué se ha producido primero. O he realizado demasiada fuerza a nivel posterior, o sea, a nivel de la molar, y colocando la fuerza hasta el gancho o el gancho crimpable, entonces se produjo la fuerza. Si no es muy marcado la mordida cruzada, con conformar arcos de acero, ¿no? Reconformar los arcos y cambiando la secuencia, o sea, cada control conformando, se puede mejorar. Si no, no sé, si es en el sector superior o inferior, tal vez colocar de repente tal vez un ATP para poder mejorar esta mordida cruzada. Puedo colocarle elásticos cruzados también. O sea, va a depender de qué tanto está cruzado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a no llegar a este extremo. Entonces, por eso de que se complica todo, si se dan cuenta. Si ya se produjo la mordida cruzada, ya tendría que ver distintas biomecánicas, como le digo, ¿no? Le coloco un ATP para mejorar, le coloco elásticos cruzados, conformo los arcos, puedo colocar tal vez un offset a nivel del tubo de la molar para mejorar, para que se vestibularice un poco la molar, si se ha producido esa mordida cruzada. Entonces, por eso que es muy importante que controlen bien y no lleguemos a esos extremos, porque no significa que no lo podemos solucionar. Sí, lo vamos a solucionar, pero eso implica más tiempo, implica que uno vea diferentes otras biomecánicas para poder mejorar esa situación. Doctora Katy, existen más preguntas todavía, los chicos, pero ya nos gana la hora. Doctora, agradecerle por su tiempo, dedicación, excelente conferencia. Espero que les haya ayudado acá a los colegas a despejar las dudas. Sé que ortodoncia es muy amplio y también a invitarle a los colegas a participar en este diplomado que ya se llevará a cabo. Ya quedan pocas vacantes. Nos pueden encontrar en fanpage, ILES, vía WhatsApp. Espero contar con ustedes más adelante, conocerlos personalmente y apoyarnos, que todos somos colegas, ¿no? Ya saben, ortodoncia es amplio y a seguir estudiando y capacitándonos, pues, ¿no, colegas? Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Por si acaso, los que quieran alguna consulta, voy a colocar mi correo
para que ustedes puedan hacer alguna consulta si ustedes están interesados. Voy a colocarlo acá en la parte de adelante, aquí. Sí están viendo, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, ya, ok, a ver, voy a ver. Igual, doctora, si existen más dudas, también no duden, colegas, en escribirnos en la página o al WhatsApp para también ayudarles a darle el tema de las respuestas, ¿no? No duden, siempre estamos para apoyarlos. Uy, se fue. Ay. Ya, aquí está. Es Katy Acevedo 20, @hotmail.com. Ahí está, nuevamente, katiacevedo20@hotmail.com. Sí, entonces todo con minúscula.